Marte, el dios de la guerra. En la carta natal, Marte representa todo aquello que nos mueve a la acción. ¿Qué cosas nos hace sentir con ganas, con estamina? Y también nuestra forma de ver los conflictos y cómo nos enfrentamos a ellos. Marte también representa el aspecto sexual de uno y cómo uno entiende y participa en la vida sexual. Hola, Marte en Aries. Esta es una posición muy intensa para tener a Marte, porque Marte acá está en domicilio, o sea, está en su casa. Marte es todo lo de la acción, la guerra, el impulso, y Aries es básicamente lo mismo, ¿no? Es ir directo a las cosas. Entonces, ¿qué significa tener Marte en el signo de Aries? Estas personas son agresivamente directas y van a los pifes en todas las situaciones. Son impulsivos, son directos, son como una flecha hacia adelante o como una espada. Así que esta energía acá nos da mucha fuerza de voluntad y mucha energía usada en la acción concreta, en no pensar mucho las cosas, no andar no. Acá esta energía está enfocada como un rayo láser. La parte quizá más mala de esta energía es que uno se aburre fácil porque dice, bueno, en cuanto a esto pierde su fuego, pierde su novedad, pierde su interés, digamos. Me aburro, me muevo a la siguiente cosa. Es lo que tiene Marte en Aries, que quiere siempre estar en movimiento. Pero mientras no dejes esa actividad, o sea, no la dejes por completo, solamente la dejes en pausa, vas a ser una de las personas que más tiene facilidad para terminar las cosas, así también como para empezarlas, porque tienes mucha energía para realizar las acciones que te propones. Y te es más fácil siempre tomar acción, mientras otras personas quizás están yendo, viniendo, pensando, sí, bueno, tal vez, Ustedes no solamente ya lo hicieron, sino que mientras la gente estaba ahí, ustedes ya empezaron a tomar la acción. Incluso en las cosas que todavía no tienen conciencia de que ya han tomado la decisión, hay una especie de cosa de que de antemano ya están tomando acción. Me refiero antes de tomar la decisión, es muy interesante eso. Y quizás ni siquiera entienden a las personas que están así. Les parece muy extraño que la gente pueda tener esa forma de moverse en el mundo. Ustedes se mueven de una actividad a la siguiente. La duda es algo que está fuera de su naturaleza. Marte acá está muy cómodo y expresa toda su fuerza de voluntad, más que en cualquier otro signo. Quizás en Escorpio también se expresa bien, pero de otras maneras. Para esta gente, si querés algo, lo estás haciendo ya. No lo pensaste, lo estás haciendo en este momento. Pero, aunque pueda parecerte muy raro, no toda la gente es así. No todos los signos se relacionan así con la voluntad y con las tareas para hacer, ¿no? Tu perspectiva hacia lo que es las tareas para hacer es muy del ya, muy de que lo estoy haciendo. Para muchos otros signos, las acciones tienen que suceder primero en otros planos. Por ejemplo, los martes en agua tienen que sentir la acción, o sea, sentirse de buen humor o sentirse bien para poder hacer la acción. La gente de aire, o sea, de los signos de aire, necesitan intelectualizar lo que van a hacer primero. O sea, ustedes no tienen tiempo para andar ni quejándose ni dándole vueltas al asunto. Si están hacia una meta, o sea, si el objetivo está marcado en su mente, ya lo están, o sea, ya están yendo hacia ahí. Son ese guerrero, vieron en la película 300, el que va adelante de todos así,
Ese es Marte en Aries. Y son gente muy simple en cuanto a la forma de ver los problemas frente a ellos. No se ocupan de cosas en lo que no tienen control o donde no pueden realmente afectar mediante una acción. Ellos dicen, bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer esto, esto es mi rango de acción, voy a tomar acción aquí, lo estoy haciendo, voy hacia ahí. Toda esa cosa de no solamente que los irrita mucho, sino que dicen, ¿para qué? ¿Para qué molestarse? ¿Para qué pensar en esas cosas? Vamos a lo que es, vamos a lo que hay que hacer. Además, también como la energía masculina del hacia adelante y del uno y del comienzo, ¿no? Aries es el comienzo. Esta energía usualmente se centra en una sola actividad. Tiene muchos problemas para hacer multitarea, digamos. Su mente está como un rayo láser, ¿no? Como una espada o como una flecha en una sola dirección y necesitan salvo que esa acción les provoque un aburrimiento en algún momento, salvo que eso ocurra, van a tratar de llegar lo más rápido posible y lo más intensamente posible a ese objetivo. Pero sí tienen mucha energía y si esa acción no les da toda la excitación o toda esa fuerza que necesitan, van a querer cambiar. Y Marte en Aries marca una personalidad bastante en el momento, bastante en el presente y bastante ubicada en qué estamos haciendo ahora. Y cómo, no en quizás planos más ideales o más, hay muchísimos planos que no son la de la acción concreta en el ahora. El ahora es muy de Marte en Aries. Es centrarse en ese movimiento de la espada, que es muy, muy presente, muy intenso y muy del estoy aquí, ¿no? Y por eso es una personalidad un poco también del niño, porque el niño, está en el momento actual, por ejemplo, jugando o realizando una acción, pero está muy presente. Generalmente el mundo moderno nos hace un poco que nuestra mente vaya hacia el futuro o que planee mucho o que esté en un lugar que no es necesariamente el momento actual. Estas personas viven mucho en el aquí y en el ahora y eso les permite divertirse y pasarla bien, digamos, de una manera muy intensa, muy presente. Si a esta persona le enoja algo, te lo va a decir al toque, te va a expresar que está enojado, te vas a dar cuenta que está enojado, pero obviamente esta es una parte buena, ¿no?, de Marte en Aries, porque eso evita que hayan cosas o conflictos que se guarden en las personas o el rencor. No. Eso no es para Marte en Aries. Las cosas se dicen ahora, te lo voy a decir si estoy embolado, te lo voy a decir ahora, en la cara, con toditas las letras, y te vas a enterar y quiero que me respondas ahora. O sea, va a ser obvio para las demás personas que vos estás enojado. Eso se va a notar. Todos se van a dar cuenta que estás enojado, básicamente. Y querés un poco que todos lo sepan porque realmente te embolan las vueltas. La gente vueltera, la gente indecisa, te saca de quicio. Primero que no la puedes entender y te parece un poco estúpida, vamos a ver lo que es. Pero bueno, vos querés que las cosas sean así, no solo querés que la gente sea clara con vos, sino que querés ser claro con la gente. Esto me pasa de esta manera. A ver cómo lo solucionamos o cómo lo manejamos ahora. Dejemos de romper los huevos. Lo bueno de eso es que generalmente los problemas son más fáciles de manejar cuando comienzan. Entonces esta gente tiene esa ventaja, ¿no?, de que no dejan que los problemas crezcan hasta volverse ridículos, sino que pueden manejarlos, sacarlos de raíz muy temprano.
La acción para esta gente es acción. No significa otra cosa, no significa pensar, no significa sentir, no significa darle vuelta. No, acción es poner el culo en la silla y hacer las cosas si es que hay que hacer así, o ir, correr, saltar, ir al gym, lo que sea. La acción es la acción, no todo lo que rodea a la acción, que generalmente las personas tienden a enfocarse en otros aspectos abstractos del propio hecho, de lo que hay que hacer. Por ejemplo, si tenés que salir a correr, el salir a correr es una idea, ¿no? O sea, yo estoy pensando en salir a correr. No, Marte en Aries no. Si él tiene ese objetivo, no lo está pensando, ya lo está haciendo. O sea, no hay contacto, digamos, entre las cosas externas de esa acción y la propia acción. Y esta gente necesita del movimiento, el movimiento propiamente físico, y necesitan una actividad generalmente física en la que puedan expresar toda esa energía de Marte, que es muy realmente, si no se tiene una actividad concreta que realizar, es muy difícil de manejar. Son gente generalmente adicta también a la adrenalina, o sea, eso de ya, la acción, no sé, tirarse en paracaídas, o bueno, las carreras de auto, o no sé, algo que despierte su intensidad física. Bueno, y si tuviera que decir cosas que le gustan a esta gente, bueno, de películas son los thrillers, las películas de terror, las películas de acción, todo lo que sea adrenalina, toda esa cosa de el suspenso, todo, y que explotan cosas y todo eso. Y les encantan las sorpresas y todas esas cosas que son inesperadas. Entonces, el comienzo, ¿no? Todo lo que tenga que ver con un comienzo rápido va a ser algo que le llame la atención, que despierte su energía de Marte, ¿no? Y por eso los deportes son la actividad para este signo, o sea, para este Marte en Aries. Es como, la palabra es deporte, y sobre todo deportes de competición, deporte en el que yo me puedo medir con el otro y un poco ganarle o vencerlo. Es más, yo diría que los deportes que son uno contra uno son los más que expresan esta energía. Necesitan esa cosa de vencer, el vencedor, el Marte, el dios de la guerra, el que dice yo te gané. Y les encantan los desafíos, pero usualmente no están enfocados en el aspecto, como dije, abstracto, en el pensamiento del desafío. Más bien están envueltos en el desafío de la hora. Me refiero a que no necesitan realmente, o sea, no están excitados por el objetivo en sí, o sea, no por la idea de llegar, es muy interesante eso, sino por la acción concreta, la acción en la realidad que lleva a ese objetivo. O sea, quizás ellos no van a ser ganadores no se van a regodear en el ganar, o sea, no van a decir gané y ese es el objetivo, no. Su objetivo es esa lucha antes de ganar, digamos. La pelea o la contienda, el juego. Y si lo comparamos con el opuesto, Marte en Libra, no se trata tanto de cuál decisión tomar para este signo, sino de tomar una acción. Es importante tomar y ir a la acción. Esa decisión en sí, cuál decisión, no es tan importante. Eso es algo abstracto, eso es algo de la mente. Ellos quieren ya empezar la acción. Les resulta muy difícil tratar con gente que no toma las decisiones, que no se decide. Le irrita, dice, por favor, toma una decisión ya. Todos los signos tienen tan claro las decisiones o
digamos, hacia dónde ir. Muchos signos necesitan vagar por esas zonas abstractas de los sentimientos, de los pensamientos, de los objetivos de la vida y las cosas más menos concretas, digamos, antes de realizar una acción. Vos eso realmente lo tenés ganado, o sea, las decisiones se te dan fácil a vos, ya sabés para dónde ir, no solo lo sabés, sino que lo estás haciendo. En cuanto al sexo, esta gente es muy directa, muy intensa, pero también muy rápida, quizás, muy, tal vez un poco bruta incluso, o sea, muy de... No me malinterpreten, puede ser bruta sin ser... puede ser bruta o agresiva sin dañar al otro. Eso es una diferencia que hay que tener muy en claro, ¿no? Uno puede tener sexo con una persona y que la agresividad sea parte de el acto, digamos. O sea, la agresividad es una etiqueta, lo que no significa que haya respeto y y que las cosas que sucedan estén consensuadas. Pero sí, esta persona necesita ir a la acción. Quizá el juego previo no es tan común. Espero que no haya niños viendo esto. Pero bueno, Marte es el planeta de lo sexual. Tengo que hablar de esto. Y Marte acá está cómodo con esta posición. El tema es que necesita mucha estimulación. Guarda con, o sea, tengan cuidado con los sentimientos y las formas de tener sexo de la otra persona. Como que tengan un poquito de cuidado y un poquito de paciencia, que nadie se va a morir. Nadie se va a morir por esperar un rato. Qué sé yo, a mí soy Marte en Cáncer, así que esta energía un poco me asusta un poco en esos aspectos. Yo soy mucho más tranqui, o sea, Marte en Cáncer, o sea, re tranqui. La gente necesita, bueno, ya se imagina, ¿no? No tengo que hacer un dibujito. O sea, conquista, el deseo, vamos a los bifes. Eso es lo único que le interesa a esta gente en cuanto al sexo. Son personas que van directo a su deseo y también lo hacen en el aspecto del sexo y quieren demostrarte que son el mejor en cuanto a eso. Es lo competitivo, el aspecto competitivo expresado en lo sexual. Quieren un poco saber que fueron el mejor o la mejor con vos. Bueno, Marte en Aries, qué energía, intensa. Espero que te haya gustado mucho este video y hasta la próxima.